Para analizar lo que titula la prensa internacional, ya me acompaña en el estudio mi compañera Marta Moya. Marta, buenos días. Buenos días, Valentina. La vimos ayer con todo este justo tema de las elecciones europeas y hoy otra vez aquí acompañándonos. Estoy más derrotada que Macron, pero físicamente yo, después de la maratón europea de ayer. Bueno, vamos a abrir esta revista de prensa hoy monográfica con el panorama que nos dejan estos comicios, que por supuesto pues están en todos los titulares. Vamos a empezar con una perspectiva general que nos ofrece el país. Efectivamente, el país titula Valentina: las fuerzas ultras sacuden la UE, pero los europeístas mantienen la mayoría. Ayer los populares europeos fueron nuevamente ganadores de las elecciones, sumados los populares a los socialdemócratas y a los liberales. Dice el país que aglutinan más del 60% de los votos totales ayer escrutados en territorio comunitario, a pesar esto del ascenso de la extrema derecha, porque en Alemania fue segunda fuerza y fue primera tanto en Francia como en Austria. Dice el país textualmente: la constelación ultra, la de los partidos euroescépticos e incluso eurófobos, sacudieron al Parlamento Europeo. Un extremo que, sostiene esta publicación española, consolida la normalización ultra en territorio comunitario y aboca a una legislatura de alto voltaje en Bruselas. El eje franco-alemán fue el más damnificado ayer, pero, dice el país, fragiliza esto la alianza europeísta que, sin embargo, y pese al golpe, mantiene la mayoría. Bueno, vamos ahora a ver lo que titula Político. Pues Político nos dice quién ganó, quién perdió y quién falló ayer en Europa. La extrema derecha tuvo una buena noche, otros no tanto. Verdes y liberales sufrieron una debacle importante y tuvieron una noche difícil, nos reporta este medio. El peor parado pues fue el presidente Emmanuel Macron, que, dice Político, recibió tal paliza que inmediatamente disolvió el Parlamento y llamó a elecciones. Entre los ganadores, dice Político, Ursula von der Leyen, que alejó los fantasmas de tener a priori que pactar con la extrema derecha; Giorgia Meloni en Italia, que reafirmó su posición como líder de gobierno; la extrema derecha en bloque; los socialistas, que no actuaron ni bien ni mal ayer, dice Político; y Pedro Magyar, el líder opositor a Viktor Orbán en Hungría. Entre los perdedores, además de Macron, el canciller alemán Olaf Scholz, que cosechó los peores resultados para la socialdemocracia alemana; los verdes, que perdieron 22 escaños; y Viktor Orbán, que a pesar de ganar las elecciones cosechó su peor resultado en elecciones europeas. Marta, estas elecciones pues tienen una lectura comunitaria y 27 lecturas nacionales. Si le parece, vamos a repasar algunos de los titulares que nos dejan los medios de los países más grandes y relevantes de la Unión Europea. Vamos a empezar por los medios alemanes. Efectivamente, Alemania, el país más poblado de la Unión Europea. Hemos destacado dos portadas. Primero, la del tabloide Welt, que dice: paliza al canciller. Fue una malísima noche para Olaf Scholz. Los socialistas quedaron terceros en el escrutinio, su peor resultado histórico. Y dice esta portada que el canciller debería llamar a una moción de confianza después de estos malos resultados. Por otra parte, el Handelsblatt hace un titular que dice: derrota para los semáforos. Los semáforos es la coalición gobernante en Alemania, pues liderada por el rojo de los socialdemócratas de Olaf Scholz, los amarillos de los liberales y el verde de la coalición ecologista. Los tres ayer cosecharon malísimos resultados. Vamos ahora con medios franceses. Efectivamente, Valentina, vamos a empezar con Liberación, que titula hoy: disolución apuesta extrema, la de Macron. El mandatario anunció ayer la disolución de la Asamblea Nacional tras, textualmente, el avance sin precedentes de Agrupación Nacional de Le Pen, que obtuvo más del 30%. Vemos en la foto también a Jordan Bardella, el líder de la extrema derecha, cabeza de lista de las europeas, que ayer arrasó en Francia. Por otra parte, Le Figaro titula la oleada concretamente de esa agrupación nacional que obtuvo más de un tercio de todos los votantes en Francia. Marta, ¿cómo titulan los medios italianos? Bueno, pues en Italia vamos a destacar primero a La Repubblica, que habla de avalancha de la derecha. Los hermanos de Italia, los Fratelli d'Italia de Giorgia Meloni, se consolidaron como primera fuerza en Italia, y en su editorial La Repubblica también refiere: las banderas nacionalistas ondean sobre París y Berlín. Y el Fatto Quotidiano, por su parte,
Titula hoy Los señores de la guerra derrotados por las señoras de la guerra. Vemos a Macron y a Scholz, los derrotados, frente a Ursula von der Leyen, Meloni y Elly Schlein, que es la líder del Partido Democrático, la socialdemocracia italiana, que ayer también cosechó un buen resultado. Ahora vamos a España. Pues empezamos con El País, que hace primero una lectura más general en su titular y dice sacudida ultra en Francia y Alemania. Y ya en el plano nacional nos dice que el Partido Popular, los conservadores, ganaron por 2 escaños al Partido Socialista de Pedro Sánchez, que logra aguantar, aunque los socialistas perdieron ayer 2 millones de votos respecto a 2019. Por su parte, El Mundo, más optimista con los conservadores, titula hoy: el PP abre una brecha con el PSOE y Sánchez apenas aguanta a costa de sus aliados. Eso sí, Pedro Sánchez cosechó un 30% de los resultados. En uno de los subtítulos del Mundo refiere que un partido antisistema de agitadores de extrema derecha entró en el Parlamento Europeo ayer en España con 3 escaños. Y esta revisión la cerramos con medios polacos. Efectivamente, la quinta economía europea. Hemos destacado primero la portada de La Gaceta, que dice es la primera derrota de Ley y Justicia, este partido de extrema derecha, en una década en las elecciones europeas. Esto en favor de la coalición cívica del primer ministro europeísta Donald Tusk. Y por último, pues hemos destacado Widadzenia, que se pregunta si los malos resultados de los socios de la coalición gobernante de coalición cívica deberían propiciar una reorganización dentro de esa coalición gobernante. No se sabe, lo que sí se sabe es que ayer la participación en Polonia estuvo por debajo del 30%. Pues sin duda un tremendo remesón el que estamos viendo después de estos resultados. Ya vimos las portadas nacionales, sería interesante volver con el medio político, que ofrece otros enfoques interesantes de lo que dejan los comicios. Efectivamente, 4 de ellos hemos destacado hoy, Valentina. El primero es el que titula Ursula von der Leyen aspira a un segundo mandato, pero aún necesita un acuerdo. Recordemos que el número mágico para que Ursula von der Leyen sea reelegida es 361. Deberá pactar tanto a la izquierda como a la derecha si quiere reelegirse. Por último, para seguir, hemos destacado otro artículo de Político que dice el voto de la UE humilla a la coalición alemana de Scholz. Concretamente, dice Político, la derrota electoral del canciller renueva las dudas sobre si el gobierno de Berlín sobrevivirá. El tercer aspecto que hemos destacado es que el húngaro Viktor Orbán tropieza en las elecciones europeas, como comentábamos antes, con algo por debajo del 45% de los votos que cosechó ayer Fidesz, el partido de Orbán. Pues el primer ministro sacó los peores resultados desde 2004 y le salía un competidor que sacó más del 30% de los votos, TIZA, un partido que se podría adscribir a los populares europeos. Y por último, el cuarto aspecto que destacamos de Político es el que se refiere a Macron y titula así Político: Macron apuesta todo en las elecciones para romper el impulso de la extrema derecha. El presidente sufrió, dice Político, una humillante derrota y su idea de disolver la Asamblea Nacional es una tirada de dados de alto riesgo. Pues Marta, a usted muchas gracias por este amplio panorama que nos da después de estos resultados de la Unión Europea. Gracias, Valentina.